Queremos compartir un tema que espero que sea para bien, que sea para aclarar y para seguir lo mejor, o sea, hacer las cosas correctamente delante de Dios. La palabra de Dios enseña, Pedro habla de esto y la Biblia también lo enseña, que la palabra de Dios fue traída no por voluntad humana, sino que Dios eligió, Dios inspiró, el Espíritu Santo inspiró a hombres santos para que fueran los escritores de la Biblia. A esas personas que fueron dotadas del espíritu de profecía, Dios le transmitía la inspiración con, con sus mensajes de distintas maneras. Eso lo hemos estudiado en otros temas anteriormente. Y Dios utilizó así, a través del tiempo, a distintos profetas para que fueran los escritores de los cuales surgió la Biblia. El primero que escribió fue Moisés. El último que escribió fue Juan el apóstol. Moisés escribió los libros del Pentateuco, escribió el libro de Job. Juan escribió el libro de Apocalipsis, las tres epístolas a la iglesia y también escribió el Evangelio. Entre Moisés y Juan, que fueron el primero y el último escritor de la Biblia, existieron una, una cantidad de personas. Todavía no hay una certeza, por eso decimos alrededor de 40 personas por un periodo de casi 1600 años, que fue que la Biblia se escribió. Pero hay algo que queremos señalar: la única persona que existió en el mundo sin pecado fue Jesús, que enfrentó a Lucifer, enfrentó las tentaciones y nunca cometió pecado. Y Él es el redentor, no solamente el creador, sino el redentor de todas las personas, también dentro de ellas a los profetas. Hago mención a que el único que vivió sin pecado fue Jesús, porque los profetas que escribieron la Biblia, ellos también cometieron errores. Ellos también sucumbieron ante el pecado. Por ejemplo, ponemos a Moisés, que ya llegando a la tierra prometida, se fue vencido por la tentación que estaba siendo sometido por las quejas y murmuraciones de los israelitas, y eso le costó no entrar vivo a la tierra de Canaán. No voy a hablar de la historia de Moisés porque no es lo que estamos tratando en esta temática. Pero sí nosotros encontramos también, por ejemplo, a David, que cometió grandísimos errores. Sin embargo, sus escritos están o forman parte, algunos de ellos, del canon bíblico. Moisés también. Y así cada persona que vivió en la tierra, aunque fue profeta, en algún momento fallaron, porque tiene que ver esto con el ser humano que es pecador. Los profetas Dios los ha usado a través de todos los tiempos. Llegando a nuestro tiempo, cuando hablamos de nuestro tiempo, me estoy refiriendo
al inicio de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es el periodo de la iglesia cristiana a partir de 1844 y se extiende hasta que Cristo venga. Hubo un chasco, hablamos en el tema anterior, lo mencionamos ahora y volveremos a mencionarlo después en otros temas, cuando Guillermo Miller, explicando o estudiando acerca de la profecía de los 2300 años, llegó a la conclusión de que Cristo vendría en esa fecha, cuando se cumplía esta profecía de tiempo, y tuvo un chasco grande y con él todos sus seguidores. Después de esto se formó la iglesia adventista. En un tema aparte, voy a explicar cosas que surgieron en el 1844, un poco antes y un poco después. Ya de esto he hablado en algunos temas. Pero de entre las cosas que surgieron, surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que fue un grupo de personas que seguían a Guillermo Miller. De hecho, Guillermo Miller nunca fue adventista del séptimo día porque él, cuando la iglesia adventista del séptimo día comenzó a existir, ya Miller había muerto, ya no estaba. Y varias religiones y varias cosas surgieron que, repito, volveremos a tratar de ellas. Con la iglesia adventista, Dios llamó primero a dos personas, dos hombres, Asen Foss, William Foy. Él los llama para que fueran profetas. Les dio visiones, pero ellos, usando su libre albedrío, no quisieron, no aceptaron esta tarea que Dios le dio. Después, Dios elige a una jovencita, todavía estaba en una edad de adolescencia, una jovencita que había tenido problemas en su niñez, le habían dado una pedrada en la cara, en el rostro, la nariz, y ella solamente pudo ir a la escuela primaria hasta el tercer grado. Y su salud no era una salud mala, o era una salud mala, pero Dios la llamó y ella aceptó el llamado. Dios la llamó para que fuera su mensajera. En la iglesia adventista, Elena White formó parte de los que estaban cuando la iglesia comenzó. Pero Elena White no fundó la iglesia adventista como la pionera que estableció la doctrina de la iglesia adventista. Aclaro la palabra que acabo de decir, doctrina de la iglesia adventista, porque en realidad la iglesia adventista no tiene ninguna doctrina, porque la doctrina es bíblica y la Biblia existía antes de Elena White. De hecho, la Biblia, el último libro que se escribió, fue por el año 96, que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Después del año 90 fue que Juan escribió lo que él escribió, el Evangelio, las epístolas y el libro de Juan. La doctrina que la iglesia adventista cree no es una doctrina creada por la iglesia adventista, porque la iglesia adventista no ha creado ninguna doctrina. La doctrina es la Biblia.
es lo que la Biblia dice, la enseñanza bíblica, que la Iglesia Adventista la ha aceptado y predica esa enseñanza bíblica. Por lo tanto, Elena White no fue la que señaló, escribió la doctrina o la enseñanza que la Iglesia Adventista creemos y predicamos. No fue ella. Ella tenía un papel fundamental dentro de la Iglesia, y cuando digo fundamental no me estoy refiriendo a que ella fundó la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista fue fundada por un grupo de personas que comenzaron a estudiar la Biblia después del chasco de 1844 y se formó la Iglesia Adventista así. Su doctrina ha ido cambiando a través del tiempo, porque cuando la Iglesia Adventista fue establecida, vinieron personas con sus creencias en las distintas iglesias donde ellos pertenecían, y todas esas creencias estaban dentro del grupo que en el estudio de la Biblia pues, fue avanzando en conocimiento, y así se llegó a tener los preceptos, las enseñanzas que la Iglesia Adventista tiene. Pero cuando Dios llama a Elena White para que fuera su mensajera y ella acepta el cometido que Dios le dio, la misma Elena White, que ya estaba recibiendo visiones de Dios y ya estaba recibiendo mensajes que Dios le daba para el establecimiento de la Iglesia Adventista, para su conocimiento, para su establecimiento, ella también fue recibiendo poco a poco el concepto o la creencia de la doctrina bíblica correcta. Por ejemplo, Elena White era profeta, Dios le daba visiones, le daba mandamientos, Dios la inspiró, le dio la tarea de escribir los testimonios, de escribir, de hecho, en la historia eh, del cristianismo, no sé si hay otra persona que haya escrito tanto como ella, pero comparándola con los profetas que escribieron el canon bíblico, ella escribió mucho más y de distintos aspectos, porque la obra a la cual Dios la llamó era los mensajes que Dios estaba dando para consejo, para admonición, para ayuda, para reprensión de los adventistas que iniciaban, y que ellos tuvieran una conducta en armonía con Dios. Los mensajes que Dios le dio a Elena White, muchos de ellos llegaron no en un momento, sino a través del tiempo. Por ejemplo, ella era una jovencita soltera, su nombre era Elena Harmon. Ella era una jovencita soltera cuando comienza en su labor a la cual Dios la llamó. Después se casó con Guillermo eh, White, o con William White y Jaime White, perdón, y ella, ya casada, continuó en el ministerio al cual Dios le había llamado. Pero voy a señalar algunas cosas que practicaba lo mismo Elena White que Jaime White, siendo Elena White ya una profeta. No guardaba el sábado como el día de adoración. La iglesia adventista, cuando comenzó, recibe el sábado por Raquel Presto, que fue la que les dio a conocer el sábado. Ella era miembro de la Iglesia Bautista del Séptimo Día.
En cuanto a la alimentación, comían carne de puerco, porque en aquellos tiempos el mundo cristiano también comía carne de puerco, pero avanzando el tiempo, llegó a conocer y dejó de comer carne de puerco, pero ya era profeta y comía carne de puerco, porque así comenzó la iglesia adventista del séptimo día. Conoció la luz de Dios, pero no completa. Comenzó la iglesia y poco a poco la iglesia fue estableciéndose en el estudio y la aceptación de la doctrina bíblica correcta. Elena White habló de muchos aspectos. Escribió la historia del conflicto de los siglos, desde Patriarcas y Profetas hasta el libro Conflicto de los siglos, deseado toda la gente. Habló sobre la alimentación, habló sus primeros escritos de las visiones que tuvo, habló acerca de la educación, distintos aspectos de la educación, consejos para la familia, una cantidad de libros de distintas variedades. Pero Elena White nunca dijo que sus libros debían compararse con la Biblia. Hablando de sus escrituras, Elena White dijo que sus escritos eran como una luz menor que ayudaba a entender la luz mayor que era la Biblia o que es la Biblia. Pero nunca, dijo ella, ni practicó la iglesia adventista en su inicio, nunca practicó que la doctrina bíblica se aceptara o se tuviera por Elena White, porque Dios no llamó a Elena White para establecer doctrina. Esa no fue su tarea. Y si uno va a establecer doctrina y utiliza a Elena White para el establecimiento de doctrina, está haciendo una cosa incorrecta. No quiere decir que lo que ella haya hablado o escrito acerca de la doctrina no sea correcto, pero ella no habló de eso, ella no habló de la doctrina para que la iglesia adventista aceptara la doctrina bíblica porque ella lo decía, sino por un estudio bajo oración, bajo ayuno de la Biblia. Y así se establece la doctrina bíblica. Pero nunca se debe usar a Elena White para establecer doctrina. Voy a señalar un ejemplo otra vez. Digo otra vez porque tiene que ver con el sábado. El sábado es una doctrina bíblica, no es doctrina adventista del séptimo día, porque la iglesia adventista del séptimo día no tiene la potestad, igual que ninguna otra iglesia cristiana, no tiene la potestad de establecer doctrina, porque la doctrina Dios la dio en la Biblia. Y en el estudio de la Biblia es que se establece la doctrina verdadera. Vuelvo a lo que dije de Elena White. Elena White ha hablado del sábado, ha explicado muchas cosas del sábado, pero el sábado no lo guarda la iglesia adventista porque Elena White diga, y cuando vamos a hablar del sábado a una persona
que no es adventista o que es adventista, no podemos decir Elena White dice, sino la Biblia dice. También es correcto la historia, porque a lo largo de la historia el sábado se ha guardado y la historia enseña cuando se levantó un poder que quitó el sábado y puso el domingo. La Biblia enseña que los muertos nada saben, que cuando una persona muere, perecen sus pensamientos, que el alma no es inmortal. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Elena White dice también que el alma es mortal. Habla del error del infierno, de castigo eterno, un lugar de tortura eterna. Eso no está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Ella habla mucho de eso, pero cuando se va a hablar qué pasa con los muertos, es incorrecto decir, Elena White dice, porque esa creencia no la tenemos porque Elena White dice, sino porque la Biblia lo dice. Resumiendo esto de esta manera, toda doctrina que la iglesia adventista tiene, no la tiene porque Elena White dijo. Elena White, cuando Dios la llama para que le sirviera bajo el don profético, ella seguía muchas ideas, muchos conceptos que no eran verdaderos. En el estudio de la palabra de Dios, de ella y de los miembros y de los dirigentes de la iglesia, se estableció la doctrina bíblica. Pero esa doctrina no estaba, Elena White, no formaba parte del grupo de líderes de la iglesia que estableció la doctrina. Ninguna doctrina bíblica debe ser establecida porque Elena White dice, voy a mencionar dos aspectos que tienen que ver, tienen resonancia en este momento en la iglesia adventista y en otras iglesias cristianas. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la Biblia lo presenta y está a las claras. El Espíritu Santo está desde la creación del mundo. El Espíritu Santo tiene un papel fundamental en el plan de la redención. El Espíritu Santo, la Biblia enseña que es una persona. Es una persona porque se entristece, porque enseña, porque crea, porque prohíbe. La Biblia enseña mucho de ella, pero es incorrecto usar a Elena White para establecer que el Espíritu Santo es una persona o que es Dios. Ella habló, escribió sobre esto, pero la doctrina de creer en el Espíritu Santo, eso hay que buscarlo en la Biblia. Tiene que buscarse en la Biblia, porque el Espíritu Santo existe antes de Elena White, existe antes de la iglesia adventista. Por ejemplo, cuando el episodio de Ananías y Zafira y Pedro, el Espíritu Santo estaba presente. Cuando el episodio de Cornelio y Pedro, el Espíritu Santo estaba presente. No es que el Espíritu Santo comenzó cuando la iglesia adventista comenzó. Y para que uno crea lo que la Biblia dice con respecto a lo que es en realidad el Espíritu Santo, no podemos buscarlo en que Elena White lo diga.
Aunque ella habla y lo que habla está en armonía, no es establecimiento de doctrina. Otro aspecto que tiene que ver con la creencia, la persona de Jesús. ¿Cómo vino Jesús a la tierra? Vino con una naturaleza inclinada al pecado cuando ya el pecado existía, o vino como una naturaleza espiritual sin inclinación al pecado como Adán antes que el pecado hubiera existido. La Biblia es clara y dice directamente que cuando Cristo nació, ya había 4000 años de pecado en la historia de la humanidad y Cristo vino como un hombre de su tiempo. Por lo tanto, su naturaleza humana estaba degradada a la manera de las personas que vivían en la tierra cuando él vino. Pero en cuanto a su naturaleza, si tenía inclinación al pecado o no, la Biblia es clara y dice, Elena White puede decir de Jesús, porque Dios la utilizó, pero no tiene la autoridad ella para establecer la doctrina del Espíritu Santo o de Cristo o cualquier otra doctrina, porque eso existía antes que ella existiera. Nosotros creemos que Elena White Dios la usó y debemos usarla en el sentido correcto que ella misma señaló. Sus escritos no son para establecer doctrina. Cuando el libro de Apocalipsis terminó de escribirse, el canon sagrado, aunque no estoy hablando que el canon sagrado bíblico se hizo ahí, pero lo último que se escribió bajo la inspiración para formar parte del canon sagrado, y repito otra vez, no estoy hablando cuando los masoretas, estoy hablando en lo que Dios dio. Todo está escrito y puesto en la Biblia. No se puede añadir o quitar a esto, porque Dios es el autor de la Biblia a través de los profetas que existieron en los tiempos en que la Biblia se escribió. Elena White es un profeta que Dios utiliza en un tiempo donde la Biblia ya se escribió. Sus escritos son muy buenos, nos enseñan, pero no se establece para poner doctrina, porque ya la doctrina está puesta en la Biblia. Sí tiene ella la labor de ayudarnos con sus escritos para comprender una luz menor que nos ayuda a entender lo que la Biblia dice. Yo no estoy hablando aquí, y creo que estoy siendo suficientemente claro, no estoy hablando en contra de Elena White como una mensajera de Dios que Dios utilizó. Lo que sí estoy diciendo es que nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque ella fue adventista del séptimo día, fue la mensajera que Dios usó para el establecimiento de esta iglesia y fue una bendición para la iglesia, pero la autoridad de ella no era establecer doctrina, porque la doctrina está señalada en la Biblia y no podemos salir con una doctrina que no esté puesta y fundamentada en la Biblia. Por ejemplo, hago aquí una comparación ahora. Es la comparación del libro del Mormón. El libro del Mormón aparece después de 1844 también. Alguien que había muerto, que se llamaba Moroni, se aparece en una forma glorificada y le da el libro al Mormón, en contra de lo que la Biblia dice, porque los muertos no saben nada.
Y la resurrección no ha pasado todavía, aunque Dios ha resucitado personas. Pero la Biblia dice cuál es la condición. Los que aparecen en forma de personas que murieron son los demonios. Pero el libro de Mormón pone una doctrina, un evangelio nuevo y distinto. Ellos lo señalan, pero eso está en contra de lo que la Biblia dice. Si nosotros ahora usáramos a Elena White y tomáramos sus escritos para establecer nuestra doctrina, estaríamos igual que los mormones, que siguen doctrinas que no están en la Biblia, pero que están fundamentadas en el libro del Mormón. No tiene derecho la Iglesia Adventista en usar los escritos de Elena White para establecer doctrina. Sí tiene derecho en usarlo para entender mejor la doctrina que ya existe en la Biblia y que se acepta porque está en la Biblia. ¿Por qué estoy hablando acerca de esto? Porque vamos a grabar también, y ya lo señalamos en los últimos dos temas, vamos a hablar de la profecía de los 2300 días y de cosas que vinieron a la existencia cuando terminó los 2300 días. Elena White nos ayuda a entender esa profecía, escribió sobre ella, escribió sobre la doctrina, pero no la estableció. Lo que estoy diciendo es, y repitiéndolo, que cuando vamos a hablar de la Biblia y poner nuestras creencias, tenemos que decir lo que la Biblia dice, no lo que Elena White dice. Repito, guardamos el sábado porque la Biblia dice que el sábado hay que guardarlo. Creemos que los muertos nada saben porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Creemos que Jesús va a volver a la tierra, no porque Elena White lo diga, sino porque la Biblia dice que Jesús va a volver a la tierra. Creemos que no se adoran las imágenes porque la Biblia lo dice. Y aunque Elena White lo diga, lo haya escrito, lo ratifique y lo enseña, lo creemos no porque ella lo dice, sino porque la Biblia lo enseña. Puede equivocarse Elena White como profeta, que fue como mensajera de Dios, y decir una cosa que no está en la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos que los profetas también se equivocaron, también hicieron cosas que no están de acuerdo con la Biblia, porque la única persona que no ha pecado es Cristo. Y Elena White es un ser humano, o fue un ser humano. Y como ser humano, Dios la usó en una época y en un momento. Con respecto a Elena White como profetisa, como mensajera de Dios, no va a haber de aquí a que Cristo venga, no va a haber ninguna otra persona que pueda ser profeta, aunque ella le preguntaron una vez y dijo que sus escritos llegaban hasta la venida de Jesús. Esto es cierto porque ella escribe hasta ese momento. Pero la Biblia dice a través del profeta Joel y también que comenzó con la iglesia cristiana, que en los últimos días los jóvenes verían visiones, los viejos tendrían sueños. Quiere decir que el don profético existe en la iglesia. Desde que el pecado comenzó, Dios manda el espíritu de profecía, el don profético, para la comunicación entre Dios y el hombre. Y ese don va a estar hasta que la gracia se cierre, hasta el último momento. El mensaje final, el fuerte clamor, la lluvia tardía, la cantidad de personas que han de regresar o han de venir a la iglesia,
El pueblo de Dios que está en Babilonia y que regresará a la doctrina fiel de la Biblia, la doctrina que Dios estableció, todo eso, de eso habló Elena White. El Espíritu Santo va a usar personas que dice, si Elena White hubiera dicho, no, acá, no vendrá más espíritu de profecía, ya se acaba, hubiera sido en contra de lo que la Biblia dice, pero ella no dijo eso. Nosotros no podemos creer a cualquiera que se levante y diga yo soy profeta, porque los profetas hay que ver, hay que demostrar que son profetas. El mismo Jesús dijo que debíamos cuidarnos en los tiempos finales porque vendrían falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Terminando esta temática que estoy diciendo, lo que quiero decir, y por esto lo señalo aquí, que es un error tomar a Elena White para establecer doctrina. Lo que ella enseña está de acuerdo con la doctrina bíblica, porque si es profeta de Dios, debe estar de acuerdo con la doctrina bíblica. Pero lo que no es correcto decir es, esto es así porque Elena White lo dijo. Sí podemos decir, esto es así porque la Biblia lo dice. Y Elena White lo ratifica, lo afirma. Ella también lo enseñó, ella también lo creó. Pero nuestra creencia debe estar basada en lo que la Biblia dice. Cuando comencé a grabar estos temas y ponerlo en el internet, le puse con mi GPS o con mi GPS. Ese GPS o GPS es la Biblia. No estoy usando a Elena White para hablar de la doctrina bíblica y para hablar de estas enseñanzas. No estoy hablando, para mí sería mucho más fácil, porque ella tiene mucho escrito y muy claro y muy bueno y verdadero. Pero yo no estoy enseñando a Elena White, estoy enseñando la Biblia. Porque cuando alguien que no sea adventista del séptimo día, que no cree en Elena White, escuche lo que yo estoy diciendo, puede ver la verdad de acuerdo con lo que la Biblia dice. Y de acuerdo con lo que la Biblia dice, tengo que decir también que Elena White surge de acuerdo con lo que la Biblia dice. Pero la doctrina, ya sea esta doctrina, la otra, la única fuente verdadera autorizada por Dios para establecerla como una doctrina es la Biblia. Cuando Elena White vino, comenzó una obra en la edificación de la iglesia, pero de acuerdo con la doctrina que la Biblia dice, no de acuerdo con la visión que ella dijo que tuvo y que Dios le dio. Pero eso no es para establecer doctrina. La doctrina se establece por lo que Elena White dice, perdón, la doctrina se establece no por lo que Elena White dice, sino por lo que está establecido en el canon bíblico. Y porque Elena White haya cometido algún error, porque claro que los cometió, no significa que no sea una profeta de Dios o una mensajera de Dios de la misma manera en que lo fue David o que lo fue Samuel o que lo fue Moisés o que fueron todos los escritores bíblicos, porque el único sin pecado es Cristo. Termino con esta temática aquí. Espero que la escuches, que te sea de bien, que la compartas con otro y en el próximo tema comenzaremos a estudiar
los 2300 años que ya estudiamos, pero ahora lo haremos en una forma más pausada, más detallada y que nos pueda ser de utilidad. Comparte este tema. Nos vemos en nuestra próxima grabación.